Buena tarde, familia. Hola, tío Lalo. Mauricio, buenas tardes, Mauricio. ¿Cómo vamos? Buenas tardes, ¿cómo Sí, señor, están? ahí vamos. ¿Qué más, Freddy? Buenas tardes. Buenas tardes, por ahí estaba hablando con mi madre. ¿Sí? Dice la abuelita. Pues ahí hablamos un ratico. Estaba que ve una niña, que esto, le dije, no, mamita, eso es el diablo que pone eso, no, pídale a Dios y verá que no ve más eso, porque eso no es cierto, le dije ahorita. Que ve una niña que en un segundo piso y que se cae, yo le dije, no, eso no es cierto, eso no es verdad. Entonces se afana, se preocupa. Sí, y el problema es que afana a todos los que están ahí con ella. Ese es el Sí, porque problema. ella es como mal geniadita, le dije, no, eso no le pare bolas, pídale más bien a mi Dios, que eso son el diablo que le pone las cosas que vea para asustarla. Y yo, bueno, y ahí se tranquilizó un poquito. Ahí quedó como más tranquilito. Bueno, hola, tía Fanny. Hola, Carlitos. Hola, Mayrita. ¿Y qué más? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Por aquí, juiciositos trabajando. Toca. Sí, Sí, señor. acá también lo mismo, ya eso ya por acá ya no, o sea, se puede trabajar, ya no, Ya está como más normal, ¿no? sí, se está normalizando y pues hay ciertas restricciones, pero la verdad no están molestando, No, están dejando trabajar más bien. bueno. Bueno, hola, tía Janet. Bueno, tío Lalo, si nos colabora con la oración para comenzar con la nueva iglesia. Sí, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Toda la gloria es para ti, Padre Celestial. En Levíticos 26:4 dice, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y con la unción y llenura del Espíritu Santo. Dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo a la tierra, rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Gracias, Padre de la gloria. Toda la gloria es para ti, Padre precioso. Espíritu Santo, eres el poder. Espíritu Santo, estamos en tu reino. Espíritu Santo, siempre te necesitaremos a ti. Espíritu Santo, tú lo rindes todo lo multiplicas porque eres el poder, Espíritu Santo. Eres nuestro poder y eres nuestra autoridad y nosotros nos metemos en ti, Espíritu Santo. Nos sumergimos en tu presencia. Esta familia necesita de ti, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, metemos nuestras familias, nuestros hogares en tu presencia, Espíritu Divino. La gloria de Dios desciende, el poder de Dios desciende. En el nombre de Cristo Jesús, la presencia de Dios envolviendo nuestros hogares, la presencia de Dios envolviendo lo que nosotros emprendamos y hagamos, porque el sello y el poder del Espíritu Santo lo hace así. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo, inunda nuestros hogares, inunda nuestras familias de tu gracia, de tu gloria, de tu poder y manifiesta lo sobrenatural. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, tío Lalo. Bueno, vamos a escuchar el mensaje de hoy. Y comenzamos con una nueva iglesia, con la tercera iglesia. Entonces, bueno, vamos a aprender aún más. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy hablaremos de la iglesia en Tiatira. 7 iglesias que se menciona en el libro de Apocalipsis. Tiatira en ese tiempo disfrutaba de prosperidad en el comercio y la manufactura, y los que laboraban en el mismo rubro o giro se organizaban en grupos similares a sindicatos o gremios. Por ejemplo, gremios de tejedores, de panaderos, de artesanos en porcelana, de artesanos en tinte, gremios de herreros, etc. Estas asociaciones o gremios estaban estrechamente vinculados a la vida de los ciudadanos de Tiatira. Si no se asociaban a uno de estos sindicatos, podrían tener dificultades en su vida diaria. Sin embargo, el problema era que cada gremio adoraba a su propia deidad o dios guardián, por lo que la actividad funcional del sindicato en sí era de carácter religioso. En las reuniones de estos gremios se realizaban ritos ceremoniales de adoración a sus deidades protectoras. Después de esas ceremonias, los integrantes compartían el alimento sacrificado a esos ídolos y se les obligaba a participar
en actividades de índole sexual. Si bien podían abstenerse de tomar parte activamente en esos ritos, al menos debían asistir a ellos. En esa época, para obtener un sustento de vida, los pobladores de la ciudad tenían que unirse a un gremio y, una vez hecho esto, debían participar también en esos cultos. Los miembros de la iglesia en Tiatira tenían que vivir su vida cristiana en ese entorno tan difícil. Les cuento algo. Después que Dios me sanó, empecé a trabajar en la construcción. Me pagaban por derribar casas. Los cimientos de esas construcciones eran muy fuertes y aunque la mayoría de ellas era de 2 pisos, realmente resultaba muy difícil demolerlas. Hoy en día se usa bulldozers para hacer el mismo trabajo, pero en esos días se tenía que derrumbar las casas con pico y pala. Así me inicié en esta labor. Antes de empezar la jornada, ponían una cabeza de cerdo y hacían un rito de sacrificio. Todos los trabajadores tenían que participar. No podían faltar, pero yo me escapaba y me iba a otro lugar y esperaba a que todo terminara. Y luego regresaba a trabajar. Ya pueden imaginarse lo difícil que debe haber sido para los miembros de la iglesia en Tiatira mantener su fe en esa ciudad. Les hago una pregunta. ¿Por qué le es tan difícil obedecer la palabra de Dios? Siempre dan excusas. Hermano, una vez que decide vivir su vida de una determinada manera, me pregunto, ¿quién podrá impedírselo? Dios obrará y hará que los demás entiendan su posición. Eso es lo que hizo Dios conmigo. Cuando expliqué mi situación a mis compañeros de trabajo, no hubo nadie que me impidiera hacerlo. Todos me entendieron y me dieron una salida. Comprendieron mi situación. No obstante, muchos hoy en día solo dan pretextos. No entiendo por qué lo hacen. Incluso en estos días podemos encontrar algunos cristianos que dicen que es difícil mantener su fe viviendo en un entorno no cristiano. En realidad, hay muchos que dicen que creen en Dios, pero comprometen sus principios cristianos con el mundo y viven una vida mundana. Les pregunto, ¿qué creen que el Señor les dirá a aquellos que viven esta clase de vida doble cristiana? A partir de ahora, veremos la palabra que el Señor le envió a la iglesia en Tiatira. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18, menciona lo que el Señor le dice al ángel de la iglesia en Tiatira. Y cita el pasaje. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Como ya les he compartido anteriormente, en el primer capítulo de Apocalipsis, cuando la Escritura cita el que tiene ojos como llama de fuego, significa que los ojos del Señor brillan como una llama en la oscuridad, transmitiendo una sensación de calor. Al mismo tiempo, sus ojos son como un fuego que quema todo pecado y toda maldad y discierne la verdad de la mentira. El Señor usa sus ojos como llama de fuego para proteger de Satanás a los hijos de Dios y escudriñar cada corazón y cada mente. Tal como se menciona en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 23, que dice: yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Así, el Señor escudriña y juzga todo. No se le pasa nada por alto, y su juicio es perfecto y exacto. Por eso, sus ojos son como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Apocalipsis
capítulo 1, versículo 15, también describe los pies del Señor como bronce bruñido. Hermano, si en un horno se refina oro, plata y bronce a alta temperatura, saldrá toda impureza de esos metales, y cuanto más puros sean, mayor será su valor, brillo y belleza, comparada a la que tenían antes de ser refinados. Los pies de nuestro Señor son puros y brillantes como este bronce refinado y pulido. Hermanos, podemos decir que el pie es una de las partes del cuerpo en la que se impregna más suciedad. A pesar que use zapatos, tendrá eventualmente que pasar por calles sucias. Hasta que no se inventaron los zapatos que usamos hoy en día, los pies eran la parte del cuerpo más fácil de ensuciar. Por eso, espiritualmente el pie se refiere a algo extremadamente sucio. Éxodo capítulo 3, versículo 5 nos menciona el siguiente episodio. Y dijo, se refiere a Dios. Continúa el pasaje. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. A fin de presentarse ante Dios, deberá despojarse de toda maldad de este mundo, al igual que se despoja de su calzado. ¿Recuerdan al ciego Bartimeo? Dejó su capa cuando se presentó ante el Señor. Ya se pueden imaginar lo sucia que debe haber estado. Sin embargo, para el mendigo, ese manto o capa era muy importante. No tenía otro para protegerse del frío. Era algo indispensable para él. No obstante, como no podía usar esa capa sucia y maloliente, se la quitó para presentarse ante el Señor. Bartimeo tenía un buen corazón, por eso su petición fue respondida, y el Señor abrió sus ojos y pudo ver. Por cierto, todo pecado se origina en el corazón, por tanto, la suciedad se halla en el corazón. Para que sea más fácil de entender, la Biblia usa simbólicamente la figura del pie. Para el ser humano, el pie es la parte del cuerpo que se puede ensuciar con mayor facilidad, pero para el Señor, que es perfecto y santo, sus pies también son puros y limpios como el bronce bruñido. Ahora bien, la razón por la que la Biblia dice que los ojos del Señor son como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido es porque quiere que entendamos una vez más lo glorioso y majestuoso que es nuestro Señor. Nuestro Señor es el Hijo de Dios, juzga todas las cosas, es santo y digno, y es uno con Dios, el Creador Todopoderoso. No se puede comparar con ninguna criatura ni ningún ídolo hecho por mano humana. Él merece toda la gloria. La Biblia describe a nuestro majestuoso y glorioso Señor, al único digno de adorar y servir, con sus ojos como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido. Volviendo al mensaje, en el siguiente versículo de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 19, el Señor elogia a la iglesia en Tiatira con las siguientes palabras, y cita la Escritura: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Sin embargo, esa palabra no es en realidad un halago en un sentido estricto. Es posible que hayan sido reconocidos por sus acciones u obras externas, pero lo verdaderamente importante es el corazón, es decir, las acciones u obras hechas con verdadera fe. Volveré de nuevo a referirme a este punto y se los explicaré más detalladamente después. Ahora veamos el significado general
del versículo antes citado. Primero, fueron alabados por sus obras. Aquí, obras o hechos no están relacionados con algún tipo de negocio o comercio, sino más bien están referidos al servicio al Señor. Es servir al reino de Dios, es decir, todo lo que se hace en el Señor para la salvación de las almas. Por ejemplo, evangelizar, visitar a los hermanos, la obra misionera, obras de caridad, fidelidad en su servicio para Dios y servir a los demás hermanos, entre otras labores. Son este tipo de obras. Por favor, aquí hago un paréntesis. Les pido que recuerden esto. No importa la circunstancia, jamás deberá hacer ningún tipo de negocio dentro de la iglesia o con la iglesia. El propósito de la iglesia es solo la salvación de las almas y la extensión del reino de Dios. No debe, repito, hacer ningún tipo de negocio en nombre de la iglesia para obtener algún beneficio. Algunos hacen esto diciendo que lo hacen por el reino de Dios, pero el propósito real en su corazón es buscar su propio beneficio. Por ello, no debe hacer ningún tipo de negocio mundano dentro de la iglesia. Más aún, a Dios no le agrada ni aun que se converse de negocios mundanos dentro de la iglesia. Les pido a todos que en la iglesia solo hablen de temas espirituales que corresponden exclusivamente al reino de Dios. Retomando la prédica. Segundo, en la iglesia de Tiatira había amor, tal como señala Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8, que cita: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La voluntad de Dios es que nos amemos. Este es el nuevo mandamiento que nos dejó el Señor. Tiene que haber amor en el Señor, y este amor debe ser inmutable, tal como lo mostró el Señor. Este es el verdadero amor espiritual, y solo los que tienen esta clase de amor son verdaderos hijos de Dios. Los miembros de la iglesia en Tiatira compartían esta clase de amor espiritual. También tenían fe. La fe está directamente relacionada con la verdad. Un hombre no puede creer en los demás si él mismo tiene falsedad en su corazón. Dudará en toda situación. Solo cuando tienen un corazón lleno de la verdad podrá ver la verdad en otros y les creerá. Lo mismo se aplica a la fe. En la misma medida en que tenga un corazón sincero, podrá creer en la palabra de Dios, que es la única verdad. Así como cita Hebreos capítulo 10, versículo 22, cuando señala: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Si tenemos un corazón sincero, podremos tener verdadera certidumbre de fe. Ahora bien, en la iglesia de Tiatira también había ministerios y hermanos que servían a la congregación. Hermanos, aun cuando el Señor ya existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Más bien, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a una simple criatura. Marcos capítulo 10, versículo 45 amplía este aspecto y dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sí, hermanos, Jesús vino para servir y no para ser servido. Y Juan, capítulo 13, versículo 14 y 15, añade lo siguiente: pues si yo,
el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Por tanto, como hijos de Dios, debemos seguir el ejemplo del Señor y servirnos unos a otros. Es algo incuestionable que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, y también es importante servir a los demás. No obstante, el servicio que Dios quiere es el que se hace de todo corazón. No es pretender ser humilde solo para que otros lo respeten, ni es tampoco servir a los demás exteriormente. Es realmente humillar su corazón y considerar a los demás como mejores o superiores a uno mismo. Los que sirven a otros de todo corazón finalmente serán respetados y amados por los demás. Por eso, el Señor señala en la segunda parte de Mateo, capítulo 20, versículo 26, lo siguiente: sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahora bien, no estoy diciendo que debe servir a los demás con el solo propósito de hacerse grande, es decir, de ocupar un puesto de relevancia. Cuando verdaderamente sirva a los demás de todo corazón, llegará a ser grande y será respetado y amado por los demás. Por último, la iglesia en Tiatira era perseverante. Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, declara lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, un hombre de fe camina por el sendero angosto. Desde el inicio de esta iglesia he visto a muchos que han venido a esta iglesia agonizando de diversas enfermedades o debido a accidentes. Aquí mostraron su fe y fueron sanados. Dios los sanó y los limpió. Les menciono solo unos casos. La hija de un pastor de esta iglesia, a pesar que se estaba muriendo, vino desde una provincia ubicada a 5 o 6 horas de la capital. Estaba agonizando, pero cuando oré por ella, Dios obró y fue sanada de inmediato. Todos ustedes fueron testigos de ello. ¿Y qué me dicen de nuestro misionero en América Latina, el reverendo Lázaro Lee? Se estaba muriendo, estaba inconsciente, ya no respiraba, pero esperó durante horas hasta que terminara la prédica. Luego oré por él, recuperó la conciencia y volvió a la vida. Otro hermano de esta congregación fue atropellado por un carro y sufrió múltiples fracturas. No obstante, creyó con fe en Dios y después que oré por él, sanó. Dios obró uniendo todos sus huesos. La madre de otro hermano de la iglesia sufrió un accidente en su coche. Se fracturó varios huesos y 12 costillas. Sin embargo, unos hermanos de esta iglesia la fueron a ver y oraron por ella con el pañuelo sobre el cual he orado, e inmediatamente sanó. He visto infinidad de casos en los que hay una gran diferencia si se depende de Dios o se depende del mundo. Una vez que depende y confía completamente en Dios, el Señor cuidará de usted y podré orar por usted. Ya les he contado que hace unos años me fracturé la rodilla contra un poste. Estaba en la casa de oración y me golpeé la rodilla contra un poste. Al tocarme, pude sentir que el hueso se había hecho pedazos. Incluso podía oír el crujido del hueso roto. Sonaba terrible. Era como cuando se rompe un hielo en muchos pedazos. Así estaba mi rodilla. Entonces
Puse mi mano sobre la rodilla y oré, y el dolor desapareció. No me podía mover, así que me quedé dormido en esa posición, es decir, con mi mano sobre la rodilla. A la mañana siguiente, el hueso ya estaba sano. No escuchaba ningún sonido. Había sanado. Creo que fue alrededor de las 7 u 8 de la noche cuando me rompí la rodilla, pero por la mañana ya estaba perfecta. Me quedé asombrado por esa sanidad de Dios. Así que me toqué la rodilla con la mano a ver si estaba bien. Sí, hermanos, a la mañana siguiente ya estaba sano. No pude caminar bien por 2 o 3 días, pero después lo hice en forma totalmente normal. Volviendo al tema del mensaje, como el camino que lleva al cielo es estrecho, para recorrerlo se requiere perseverancia y paciencia. Deberá esforzarse y luchar contra el pecado hasta el punto de derramar sangre. Deberá orar y ayunar y ser fiel al reino de Dios. A veces podrá pasar por pruebas por creer en el Señor. Si su fe es débil, tal vez piense que eso es difícil y deseará darse por vencido. No obstante, tal como señala Romanos capítulo 8, versículo manifestarse. Como sabe la gloria que recibirá luego de ese corto tiempo de prueba, si cae, podrá levantarse nuevamente y retomar la senda angosta que conduce al cielo. La recompensa en el reino de los cielos será tan gloriosa e inmensa que todas las medallas de oro o cualquier otra clase de premio que reciba en este mundo no tendrá punto de comparación. Desde el momento en que llegue a estar firme en la roca de la fe, ya no sentirá que es una carga perseverar en este camino estrecho. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4 cita al respecto. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Como ha aprendido a ser paciente y perseverante en el transcurso de su vida cristiana, tendrá una sólida y firme esperanza en su corazón. Por eso, estará lleno de gozo y de agradecimiento en cualquier situación y podrá andar por la senda que lleva al reino de los cielos con paz en su corazón. Hermano, jamás diga que es estrecho el sendero que lleva al cielo. Una vez que haya llegado a la roca de la fe, lo recorrerá con alegría, gozo y agradecimiento. Incluso si no ha alcanzado este nivel de fe, siempre y cuando tenga una fe verdadera, ame a Dios y sea constante en ese amor, podrá hacerlo. Yo pude hacerlo aún siendo un nuevo creyente. Estimado público, como ya he mencionado, en la iglesia en Tiatira había obras, amor, fe, servicio y perseverancia. Sin embargo, el Señor no los elogió por esas cosas. El Señor los encomió porque sus obras postreras fueron mejores y más que las primeras. Al contrario de la iglesia en Éfeso, que fue reprendida porque había perdido su primer amor, las obras que hizo la iglesia en Tiatira fueron de menos a más y de más a la excelencia. ¿Y qué me dicen ustedes? Muchos son humildes y sirven con entusiasmo a Dios al principio, cuando aceptan al Señor, pero con el tiempo pierden ese fervor, dejan de colaborar voluntariamente en la iglesia, se vuelven perezosos para evangelizar
y se olvidan de visitar a los hermanos. La razón por la que sus acciones u obras cambian es porque pierden de vista el objetivo final en su carrera de fe. Los que no dejan de orar y perseveran sin perder la plenitud del Espíritu Santo tienen una meta clara y distinta, que es alcanzar el reino de los cielos y la nueva Jerusalén. Por eso no se dan por vencidos, no importa lo difícil de la situación, ni se comprometen con la mentira, sino que perseveran en su proceso de santificación. No obstante, si deja de orar o pierde la plenitud del Espíritu o mira las cosas del mundo, su esperanza por el cielo se diluirá. Entonces, todas las obras que ha hecho con fervor, como vivir en obediencia con fe, perderán sentido. Por otra parte, hay casos en que algunos parecen ser fieles en su servicio a Dios y aparentan vivir una vida entusiasta de creyente, pero Dios no los reconoce como tales. Parecen ser cristianos fieles, se ofrecen para servir voluntariamente en todo ministerio de la iglesia, colaboran exteriormente y hacen buenas obras. Sin embargo, lo más probable es que hayan dejado de circuncidar sus corazones. Sirven no con la llenura del Espíritu ni con la esperanza de la recompensa en el cielo, sino lo hacen solo con fidelidad física, exterior o carnal. Por supuesto, usted debe servir voluntariamente en la iglesia y debe, asimismo, participar en algún ministerio. Es normal esforzarse por hacer cosas que agraden al Señor. No obstante, lo más importante es buscar la gracia de Dios y su fortaleza, y así llegar a un nivel más alto en el Espíritu. Solo entonces su servicio será una obra de fe, aroma grato al Señor, fragancia que sube ante Dios. Lo que quiero decir es que no deberá conformarse con hacer cosas exteriormente, creyendo que así será fiel a Dios y que habrá cumplido con su servicio para el Señor si espiritualmente se mantiene estancado, es decir, si su fe no crece. Hermanos y hermanas en Cristo, la fe sin obras está muerta y las obras sin fe no valen nada. Escuche bien esto, lo repito, la fe sin obras está muerta y las obras sin fe no valen nada. No importa todo lo que haga en el nombre del Señor, si no se esfuerza por despojarse de la maldad que hay en su corazón y no vive una vida bajo la dirección del Espíritu Santo, eso no será fe espiritual, ni será vivir una vida cristiana espiritual. Un ejemplo. Usted es líder de célula o de distrito y también desempeña otras labores. Ha sido fiel en su servicio. Ahora bien, supongamos que a fin de año no la vuelven a reelegir como líder. ¿Acaso eso cambiaría su actitud de servicio a Dios? Hay algunos que continúan sirviendo con fidelidad. No obstante, otros dejan de orar, ya no visitan a otros hermanos y dejan de congregarse. Su fervor se enfría y vienen a la iglesia solo una vez a la semana al culto del día domingo. Sí, hermanos, algunos cambian de esta manera. Eso quiere decir que la fe que creía tener cuando era líder no era en realidad verdadera fe. Servía para que los demás lo miraran. Si hubiera tenido verdadera fe, le pregunto, ¿acaso le importaría ser líder? Hermano, hermana, usted debería alegrarse si alguien con un mayor nivel de fe es elogiado y reconocido.
debería apoyar a ese nuevo líder. Si se desanima y pierde su fervor y fidelidad, su fe se enfriará. Entonces dejará de orar y acabará viniendo a la iglesia solo los domingos. Todo eso demostrará que su anterior fe no era verdadera y que sus obras o servicio no eran hechos con fe ni por fe. Tal vez aparente ser un hermano servicial y atento, pero no creerá ni obedecerá lo que no concuerde con su forma de pensar o criterio. No podrá entender el corazón ni la voluntad de Dios y no comprenderá la palabra espiritual. Permanecerá en el nivel de la fe carnal. Los que ven solamente lo externo podrán elogiarlo por esa fe carnal, pero Dios, que escudriña el corazón, no lo hará. Espero que todos sean reconocidos porque con un corazón inalterable han hecho de sus obras postreras más y mejores que las primeras. También es mi deseo que sus acciones vayan siempre acompañadas con la circuncisión de su corazón, para que todas ellas sean encomiadas por Dios. Estimado público, la iglesia en Tiatira recibió esta palabra de elogio del Señor, pero el mismo Señor tuvo algo contra ella. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, el Señor dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tal vez se pregunte, ¿quién es Jezabel? Jezabel era la hija del rey de los Sidonios en el 9º siglo antes de Cristo y se casó con Acab, rey de Israel. Cuando se unió a Acab, trajo con ella a Israel los ídolos de su nación. Y más tarde, el rey Acab, sus súbditos y su pueblo cayeron en la idolatría. Jezabel hizo que toda la nación de Israel adorara ídolos y cometiera adulterio espiritual. Incluso trató de matar a los profetas de Dios. A pesar que el siervo de Dios, Elías, hizo bajar fuego del cielo e hizo llover por el asombroso poder de Dios, aún así Jezabel no se arrepintió. Más bien trató de matar a Elías. También instigó con sus intrigas al rey Acab a cometer muchas maldades. Jezabel acumuló maldad tras maldad y finalmente tuvo una muerte miserable, tal como Elías lo había profetizado. Sin embargo, aun cuando fue Jezabel la que había tentado al rey Acab y a los israelitas, todos ellos fueron partícipes de su maldad y no podían quedar exentos de culpa. Dios también maldijo al rey Acab y murió horriblemente en el campo de batalla. Israel también pasó por muchas pruebas debido a Jezabel. La razón por la que no llovió durante 3 años y medio fue porque Dios alejó su rostro de ellos, ya que se mancharon con el pecado de Jezabel. Y la iglesia en Tiatira también había tolerado que se fomentara ese tipo de pecado. Ahora bien, ¿qué significa que la iglesia en Tiatira había tolerado a Jezabel y se había contaminado con su iniquidad? ¿Y qué tipo de advertencia les dio el Señor? Eso lo vamos a ver en la próxima prédica. Termino el mensaje, amados hermanos en Cristo y público en general. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 16, señala: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque
¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Preste atención a este pasaje. Lo repito, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. En la Biblia, en repetidas oportunidades, Dios advierte a sus hijos a no unirse con los malvados o con los incrédulos. Además, no debe aceptar ni conformarse a la corriente de este mundo. No debe tolerar ni ser tentado por la mentira. Si en su vida personal se une a los que se oponen a Dios, como por ejemplo en matrimonio o en algún negocio, usted sufrirá pruebas y dificultades como consecuencia de ello. No importa lo mucho que se esfuerce, si se une a los que van en contra de la voluntad de Dios, su fe también se verá afectada y podrá ser tentado por el mundo. Cuando hay dos bueyes que se encuentran bajo un mismo yugo y uno de ellos trata de alejarse o se retrasa, no importa lo mucho que el otro se esfuerce, no podrá volver a la dirección que al principio seguía. Del mismo modo, si se une con aquellos que no son aceptados por Dios, su alma se turbará y su espíritu no podrá prosperar ni recibirá bendiciones. Esto no significa que deberá siempre evitar a todo aquel que no cree en el Señor, sea en su casa o en el trabajo. Si no quiere decir que no deberá cometer el error de tolerar a gente como Jezabel y unirse a ellos. Hermanos, si Acab, el rey de Israel, no se hubiera casado con Jezabel, él y su pueblo no hubieran atravesado por dificultades ni desastres. Espero que usted entienda bien esto y así no se comprometa con el mundo en ninguna clase de situación. Discierna correctamente la voluntad de Dios y ponga en práctica la palabra que oye. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos estén siempre unidos como hermanos en la fe, que comparten la misma esperanza por el reino de los cielos y así se fortalezcan el uno al otro para alcanzar de esa manera la nueva Jerusalén. Bueno, familia, hoy comenzamos la cuarta iglesia, perdón, al principio había dicho que era la tercera, esta es la cuarta iglesia, ya hemos avanzado bastante rápido en este estudio de Apocalipsis y pues digamos, el pastor nos hizo una introducción interesante mostrándonos el ambiente tan difícil donde esta iglesia vivía y diciéndonos que decir que en este momento es difícil o que pasamos persecución por vivir en un medio donde no hay, digamos, en un medio no cristiano, nos decía el pastor que la verdad eso no es correcto, porque esta iglesia en realidad estaba en un lugar donde no se podía, digamos, donde era muy difícil llevar una vida cristiana. Entonces el pastor nos dijo, o sea, prácticamente nos dio a entender que
nadie de nosotros está en ese ambiente, ¿sí? Nadie de nosotros está en ese ambiente tan difícil. Y pues digamos ya a partir de mañana, cuando ya nos empiece a hablar acerca de por qué era tan grave la influencia de Jezabel en ellos, nosotros vamos a entender por qué era tan difícil. Y pues, digamos, ahí el pastor nos hablaba acerca de la importancia de nuestras obras, que nuestras obras deben ir de pequeñas a grandes, ¿sí? Pero acompañadas de la circuncisión de corazón. Eso es lo importante de las obras, no obras de apariencia, sino obras de corazón. Y por eso, y pues digamos, me gustó mucho la parte donde el pastor nos dijo que la fe sin obras está muerta, pero las obras sin fe no valen nada. Esa me encantó porque precisamente ayer hablamos de las obras sin fe. Una obra sin fe no sirve absolutamente para nada, ¿sí? Entonces, son importantes las dos, tanto la fe como las obras. Es más, que las obras sean un reflejo de nuestra fe. Otra cosa que me gustó mucho que el pastor nos dijo es que aunque la palabra dice que el camino es estrecho, que nosotros no lo debemos decir. ¿Por qué? Si nosotros estamos en este camino estrecho y nos la pasamos diciendo que el camino es estrecho, pues se va a hacer difícil, ¿sí? Esa es la razón por la que nosotros no debemos decir que es estrecho. Ya lo conocemos, sabemos que el camino es estrecho. ¿Por qué? Porque es amplio el camino del mundo que lleva a la muerte y es estrecho el camino que lleva al cielo. Y cuando nosotros vamos por ese camino estrecho, debemos ir caminando felices. ¿Por qué? Vuelvo a decir, si nosotros nos la pasamos confesando que es estrecho, pues cada día se nos va a hacer más difícil. Es más, el pastor nos mencionó hoy acerca de que si nosotros llegamos al tercer nivel de fe, ya el camino no va a ser estrecho, ¿sí? Entonces, ahí en ese momento es cuando nosotros vamos a vivir una vida que pues la gente del mundo no va a entender porque aparentemente es difícil, pero nosotros lo disfrutamos y para nosotros va a ser agradable porque lo hacemos con amor por Dios. Entonces, por eso es importante que no confesemos que el camino es estrecho. Lo sabemos, lo conocemos, pero no lo confesemos, porque si lo confesamos, nos va a hacer más pesado este camino hacia el reino de los cielos. Bueno, ya ahí nos dio como una referencia de quién era Jezabel. Y pues bueno, a partir del próximo mensaje ya vamos a ver un poquito más en detalle cómo, digamos, ya vimos la doctrina de los Nicolaitas, de Balaam, y ya en este momento entraríamos a la de Jezabel, ¿sí? Entonces es interesante porque, digamos, viendo esta partecita, nosotros estamos comprendiendo qué es lo que nos debemos hacer. Hoy vimos qué es lo que debemos hacer. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Que nuestras obras vayan de menos a más. Siempre, pero obras de fe, o sea, obras de corazón. Y bueno, finalizó diciéndonos la importancia de no unirnos en yugo desigual. Esa parte, la verdad, es bastante compleja porque lastimosamente eso es lo que nos trae muchos problemas. Muchísimos problemas. Y el pastor nos lo decía, no solo en el matrimonio, también en los negocios, también en el trabajo. Entonces nosotros en lo posible debemos, o sea, depende de nosotros, debemos cuidar mucho esa parte y no dar pie a tener, digamos, como una relación estrecha de negocios o mucho menos un matrimonio con una persona que no conoce de Dios o que no, digamos, o lo que decía aquellas Patro decía, puede que la persona también sea cristiana, pero si no tiene el mismo corazón, si no tiene la misma intención de servir a Dios, ¿sí? Sino sencillamente es un cristiano dominguero, que el pastor ahí también nos habló de esa parte, entonces pues ahí también hay yugo desigual. Entonces el yugo desigual es cuando dos personas no van con el mismo amor hacia Dios. Y el pastor finalizó con la partecita en que nosotros debemos ser hermanos unidos en la fe, que comparten la misma esperanza. Ahí nos aclaró qué es lo contrario al yugo desigual, ¿sí? Entonces, puede haber un matrimonio cristiano, sí, pero si no comparten la misma esperanza, si no tienen la misma fe, pues es un yugo desigual. Así vayan a la misma iglesia. Entonces, por eso es importante que nosotros estemos unidos a hermanos en la fe con la misma esperanza. Eso es clave, ¿sí? Digamos ahí como para comprender un poquito más acerca del yugo desigual, pero pues igual en el próximo mensaje vamos a entender las graves consecuencias que trae un yugo desigual, ¿sí? Que trae, el pastor hoy nos dijo, trae dificultades y desastres, ¿sí? Bueno, ¿a quién le gustaría comenzar?
A ver qué más aprendimos en este mensaje. Es la última, amado. Hola a todos. Hola, ¿qué Jezabel nunca había escuchado de que era profetisa, ¿no? Pues que se casó con el rey, de Israel. Y pues llevó sus malas costumbres, sus ídolos a Israel. Y pues Israel pues cayó en desgracia porque nos está mostrando que siguió el pecado el esposo, pues siguió el pecado el pueblo y pues eh, le trataron de decir que se enderezara su camino. Elías, ¿sí? Elías. Así, Elías, que hizo llover lluvia de fuego a ver si se enderezaban el camino y siguieron en lo mismo. Ella terminó muy mal, el esposo terminó muy mal Israel también tuvo consecuencias a causa del pecado que llevaron, que no quisieron eh, seguir la palabra, sino seguir la enseñanza de esta señora, que nunca, lo que le digo, nunca la había escuchado, pero pues importante reflexionar sobre eso. Y también sobre el yugo desigual, desafortunadamente, el bien con el mal no va, el pecado con la luz no va, la luz que sí, la luz con la oscuridad no va, la justicia con la justicia no va tampoco. Y lo bonito de acá del primero, los ojos del Señor brillan como llama en la oscuridad y los usa para proteger a los hijos de Satanás. Hay que estar en la luz de la mano de Dios. Gracias, tía. Sí, esa parte es muy bonita, la de los ojos de nuestro Señor, que nos guarda y nos protege. Ujú. Y pues, digamos, también esos ojos de luz, pues, iluminan nuestro camino, ¿no? A través de su Sí. palabra. Ujú. Y pues, con respecto a lo de Jezabel, la verdad es bastante sencillo, pero a la vez es complejo. ¿Por qué lo digo? Porque Jezabel vendría reflejando también a las personas que en este momento, digamos, el pastor ayer nos habló de las personas que persiguen a la iglesia porque no les gusta que se enseñe la verdad. Eso hacía Jezabel, porque Jezabel buscó matar a los profetas de Dios. Ujú. Es más, ella mandó matar a Elías. Elías. Entonces, ¿qué pasa con esta parte? ¿Por qué buscan matar a los profetas de Dios? Porque piensan que matando al hombre de Dios se van a salir con la suya. O sea, piensan que matando a esa persona van a comprobar que él es el que está mal y que la persona que está pecando es la que está bien. Es muy triste porque, digamos, ese tema es bastante vivido hoy en la iglesia. O sea, hoy se vive ese tema en la iglesia. Las personas a las cuales se les muestra el pecado se vuelven en contra de la iglesia y buscan atacar y destruir ministerios, pensando que de esa manera se van a salir con la suya, pero eso es lo que hacía Jezabel. Entonces, es un poquito fuerte. Digamos, de pronto el pastor nos explica un poquito más de esa parte en los próximos mensajes de esta iglesia, porque, vuelvo a decir, todas estas cositas no fue que pasaron hace 2000, no fue que pasaron hace 4000 años, hoy también las vivimos. Entonces, es bonito conocer eso. Gracias, tía Fanny. Y es lo mismo como cuando pasó con Jesús, ¿cierto? Lo de escribas y fariseos. Exacto. Eso pasa hoy día. Hoy mismo pasa eso. Gracias, tía Fanny, súper chévere. Esa aclaración es muy bonita, gracias. Hola, tío Fred. Sí, señor. Sí, buenas noches para los que no había saludado. Por eso acá nos habla la palabra de que no debemos unirnos en yugo desigual. Porque Jezabel, ella fue la que de alguna manera corrompió acá y al pueblo, porque ella fue la que lo llevó a que adoraran a los ídolos, a que persiguieran a Jeremías, que eran profetas. Entonces, por eso, pues, comentaban acá, y se debe de hacer eso, se debe de buscar la manera de no buscar un yugo desigual o, o de alejarse de eso, ¿no? Y otra cosa acá que nos habla, pues a nosotros nos pasó una vez en la iglesia, y fue curioso, un hermano, una hermana nos sacó prestado, o sea, fue algo poquito en plata, y pues después, pues no, que ella lo mandó, bueno, en fin, ya había un hermano en la iglesia que él era ujier, ya lleva muchos años, y se veía una persona muy juiciosa y todo, y se accidentó. Y resultó y pasó que cuando se accidentó, llegó la esposa y llegó la novia de él a visitarlo, y eso fue un problema, y nadie, todo el mundo nos quedamos
admirados, ¿no? Porque, uy, ¿cómo así ese señor? ¿Cómo iba a hacer eso? ¿Cómo iba a resultar siendo un fiel y todo? Pero bueno, a lo que habla ayer Mauricio, eso lo juzgará nuestro Señor y pues, pero que quedamos todos lelos porque la verdad no creíamos eso. Y acá también dice que porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Un ejemplo muy bonito que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y lo que debemos de hacer, lo que debemos de buscar, de que en lo que podamos servir, sirvamos sin esperar nada a cambio. Algo, una palabra muy hermosa. Eso es todo por el momento. Gracias, tío. Sí, esa parte de servir es importantísima. O sea, entre más nosotros sirvamos, pero lo importante, no servir con la búsqueda de ser exaltados o de ser reconocidos, no, servir por amor, servir porque de verdad somos hijos de Dios. Esa parte es clave. Y pues sí, lastimosamente lo otro es un poquito complicado que sucede en las iglesias. Y pues de alguna manera el pastor desde que fundó la iglesia, él prohíbe hacer negocios entre hermanos, hacer negocios dentro de la iglesia. Es más, él a veces también nos dice que entre familia a veces también es prudente no hacer negocios porque pueden, digamos, dañar la relación de familia. Entonces, son detallitos que el pastor nos va enseñando. Y, por ejemplo, con respecto a lo de prestar dinero entre hermanos, dice el pastor que eso literalmente es desobedecer la palabra y que cuando un hermano lo hace, sí o sí va a salir mal. Entonces, esa parte es un poquito triste, pero bueno, lo chévere es que ahorita estamos teniendo esta guía y pues Dios nos está enseñando esos principios, los cuales nos guían a vivir conforme a la palabra y a recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Gracias, tío Fred. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Hola, Leito. Hola, hola a todos. Me gustó la palabra en Hebreos 10:22. 10:22, que dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces ahí nos decía lo importante que es servir de corazón sincero, seguir a Jesús, seguir el ejemplo que Jesucristo nos dio. Él no vino a servir, a que lo sirvieran, sino a servir a los demás. Entonces, para poder servir, tenemos que tener un corazón puro y si no, no lo vamos a hacer. Eso es todo. Y acá también nos decía que hacerte de mis obras postreras mejor que las primeras. Y pues digamos, ese corazón de servicio a nuestro Señor es muy bonito porque Él como lo demostró, hablándolo físicamente, lavando la parte más sucia de sus discípulos, que eran los pies, ¿sí? Y demostrando que espiritualmente lo que quiere lavar es nuestros corazones. Entonces, esa parte también es muy profunda y muy bonita. Digamos, en cuanto a que los pies son como bronce bruñido, ¿sí? O sea, los pies de nuestro Señor son impecables, pero aún así con esos pies impecables vino a estar dispuesto a lavarnos los pies a nosotros. Esta parte es muy bonita. Gracias, Levito. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Hola, tío Lar. Sí, señor. Gracias, Mauricio, familia. Dios les bendiga a todos. Cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos un mensaje de estos, estamos viendo a Dios, porque es la palabra de Dios la que está siendo revelada. Porque también los hijos, sus escogidos están siendo como llamados a ese espejo, a esa prudencia, que tenga cuidado, ¿sí? Como no caer ahí. Acá el pastor hablaba de Apocalipsis. Sí, acá está. Sí, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, en el 2:20, Apocalipsis, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando una persona, sí, es triste por decirlo, ¿no? Cuando se peca, se le está dando comida al diablo, se le está dando comida a Satanás. Es delicado esa parte. Entonces, por decir algo, el Señor nos llama que nos alimentemos de su gloria, de su poder, de su grandeza, porque es tremendo darle comida al diablo, es tremendo caer en esa desgracia, es tremendo porque mire,
Yo lo he escuchado por más de una persona santa, pura de Dios. Satanás sabe cuando el premio, la bendición viene a ese creyente, ese hijo de Dios, y él se mete ahí, no haya cómo destruirle esa bendición. O sea, ¿por qué? Porque si Satanás sabe que si ese hijo de Dios, esa hija de Dios cae, la bendición se le aparta. Vuelve y puede que se arrepienta, pero ya la bendición ya le va a tocar esperar más tiempo. Eso es lo que nos habla en este versículo. Y por decir algo, por ejemplo, lo que nos dice acá, que esa mujer Jezabel hoy en día también está representada como en la ropa, en el vestuario, como visten provocativamente, prácticamente no se pone nada. Todo eso representa a Jezabel en este tiempo. Eso no ha pasado, las modas de Jezabel todavía siguen en pie, ¿sí? Pero entonces, por decir algo, el llamado, el Señor Jesucristo siempre nos llama a santifica sus ojos, santifique su mente, santifique su hablar, que sus palabras sean firmes, porque es que mire, hay una cosa, el Señor Jesucristo, las palabras de Él siempre son firmes y siempre son de poder. Entonces, a ese lenguaje estamos siendo llamados, al lenguaje del Señor Jesucristo, a que tengamos firmeza, a que tengamos claridad en lo que hablemos, emprendamos, porque ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo, puro, santo, agradable, sin mancha, lino fino, resplandeciente. Y eso es lindo que el Señor nos siga fortaleciendo, porque el día que partamos de acá, de esta tierra, el Señor Jesucristo estará ya con los brazos abiertos para recibirnos. Dios les bendiga, familia. Gracias. Gracias, tío Lalo. Muy chévere, porque sí, digamos, apenas estamos en la introducción de esta iglesia y efectivamente, ahorita que el pastor nos empiece a explicar más detalladamente de Jezabel, vamos a entender. Mire la niña que está bien. Emma, hoy Tiatira es que ciudad. Ciudad. Sí, son ciudades. ¿Ciudad de dónde? Estaban establecidas las iglesias. Creo que son ciudades de Grecia, no estoy seguro. Asiático. Del Asia. Una tareita para investigar. Pero creo que... ¿De Asia? De Asia, ¿no es, no? Sí, pero es que en Asia hay varias naciones. Sí. Grecia queda en Asia. Pero es en Asia. Entonces, gracias, tío. Un ratico ahí para buscar. ¿Alguien más quiere compartir algo o aprovechamos que la abuelita está ahí para orar el Padre Nuestro? Ay, sí. El Padre Nuestro. Oh, mira mi mamá, sí. Hola, Janet. Hola. Hola, mamá, bendición. Un aporte pequeñito antes del Padre Nuestro. Y agradecida con Dios primeramente y con ustedes, familia, en especial con Mao, por todo lo que estamos aprendiendo. Pues a veces aprendemos o aportamos a grandes rasgos, pero lo que hay en nuestro corazón y lo que hemos aprendido es muy grande. Valioso, muy valioso. Y que no demos pretexto para mantener la fe, siempre mantener la fe sobre lo que sea. Que los ojos de Dios siempre brillen en la oscuridad como llamas de fuego. Y que no nos despojemos de toda maldad. Muchas gracias. Ay, gracias, tía. No, yo quería comentar una cosita, Mao, esto, sí, bueno, que nos coge el día. Es que me gustaría que les caiga una tareita, porque yo nunca también sabía de que Jezabel hizo estas cosas y está en el Apocalipsis. Le daría a familia esa tareita de Segunda de Reyes 9:30, leer cómo murió esa mujer, quién la maldijo y se cumplió esa maldición, y es terrible cómo murió esa mujer. Está en Segunda de Reyes 9:30. Más atrás, ¿quieren saber cómo fue el impacto tan negativo? El final de esa mujer. Súper, gracias. Esta tareita está chévere. Para los que de pronto no tenían conocimiento de Jezabel, para que sepan quién era y cómo murió. En Mauricio y todos. Es que acá en la palabra también decía que según sea nuestra fe, así serán las cosas por resultados que nos sucederán. Entonces es importante todo de acuerdo a nuestra fe, al nivel de fe que tengamos. Voy a decir algo importantísimo que nos enseña el pastor.
al pastor le gusta ver, digamos, o leer libros históricos. Digamos, él cuando creció, cuando era un niño, el papá le leía libros históricos y el pastor lo que podía percibir en esos libros históricos es que siempre los buenos terminan bien y los malos terminan mal. Y eso ha pasado en toda la historia. Está escrito en la Biblia, está escrito en todo, en absolutamente todo. Entonces, eso que nos acaba de decir el tío Freddy es muy chévere. Y pues vuelvo a decir, aunque a veces veamos injusticias, en la historia se vieron injusticias, en la palabra de Dios vemos injusticias, pero siempre los buenos terminaban bien, los malos terminaban mal. Y un claro ejemplo de un final trágico es Acab y su esposa Isabel. Esa parte es muy bonita. Gracias, tío Freddy. Súper chévere, es muy, muy importante esa parte. Bueno, vamos a aprovechar ahí a la abuelita. Vamos a orar el Padre Nuestro. Vamos a ver las cosas, ¿eh? Está rara. La mamá. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro, el cada día, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, el que por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Virgen, padeció bajo el poder entre los muertos y subió a los cielos. Está sentado a la derecha del Padre y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Familia, muchísimas gracias. Qué bonita esta tardecita. Y bueno, vuelvo a decir, esta es apenas la introducción de esta iglesia, entonces atentos a lo que vamos a aprender en estos próximos mensajes. Y pues me gustó mucho la tarea que nos puso mi papi de leer acerca de Jezabel. Es muy importante para que comprendamos un poquito más el mensaje que nos va a dar el pastor en estos días. Abuelita, bendición, abuelita. ¿Cómo está de linda? ¿Dónde la veo? Está apagado. Sí. Está apagado. Milena, Janet. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches y hasta mañana. Hasta mañana, mamá. Tiene apagado el audio. Chao, Martín, que no vi por ahí. Martín hoy, que se la pasa por ahí rondando y no lo veo. Ahora sí, mamá, bendición. Dios la bendiga. Buenas noches, ¿oyó? Que tenga buena noche. Saludos a Norberto. El Espíritu de Dios sea ministrándole sus sueños, mamá. Dios la bendiga. Ánimo. Ánimo, adelante. Su mente es de Cristo, su corazón es de Cristo, su alma es de Cristo, mamá. Dios la bendiga, la sangre de Cristo tiene poder y la cubre y la proteja. Adelante, mamá, adelante. Dios la bendiga, Dios la guarde. Dios la bendiga. Jesucristo la ama mucho, mamá. Amén. Hasta luego, abuelita. Hasta mañana. Dios le bendiga. Hasta mañana, mamá. Hasta mañana a todos. Dios les bendiga. Gracias. Mañana, qué buena noche. Buenas noches. Nos vemos mañana. Chao, Martín. Chao, mamita. Chao, mamá, le dice Fanny. Chao, mañana. Hasta mañana. Chao a todos. Chao, Marta ingrata, que no abuela. Ay, mamá.